Amigos, en el contexto de cada campaña electoral existe una ola de desinformación. Esta campaña en nuestro país no ha sido la excepción y lamentablemente se han generado noticias falsas o fake news. En ese sentido surgen diversas iniciativas, ya sea de medios de comunicación que buscan luchar contra esta desinformación. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado un comité de fact-checking contra la información falsa electoral. Hoy nos encontramos con la coordinadora de este comité técnico, se trata de Carla Ramírez. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Por favor, Carla, coméntanos cómo nace esta iniciativa en el máximo ente electoral. La iniciativa nace porque la ola de desinformación por las redes sociales se hace cada vez más grande. Podemos hablar de desinformación, de información falsa o tendenciosa desde que el ser humano se puede comunicar. Pero en este punto, con las multiplataformas que existen, ya empieza a ser peligroso, ya empieza a ser dañino para la democracia. Nos estamos encontrando con información que daña el proceso electoral y a ese punto, ya que uno de los pilares del Jurado Nacional de Elecciones es la función educativa, para que el electorado pueda tener la información verdadera y con tranquilidad y sin zozobra poder ir a votar y poder tener con tranquilidad los resultados de los comicios. Es que fue importante esta iniciativa que además te voy a comentar, si bien es la primera formalmente, hablando de un comité en Perú, de una entidad estatal, a nivel internacional ya se ha visto. En Brasil, por ejemplo, de alguna manera el homólogo del Jurado Nacional de Elecciones, que es el Tribunal Superior Electoral, ha implementado esto desde el año 2002, ¿no? Al punto que ya ahorita tienen toda una red de lucha contra la desinformación que implica una cadena de medios, una cadena de participantes, y es a lo que nosotros también estamos apuntando, porque ya hemos empezado a hacer contactos con algunos medios periodísticos y otras entidades del Estado también. ¿Ustedes cómo realizan este chequeo? Bueno, de eso vamos a hablar en un momento más. Cuéntanos primero cómo está organizado este comité de fact-checking. El comité está integrado por distintas direcciones del Jurado Nacional de Elecciones que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con educación. Ahí está la Secretaría General, están los gabinetes de asesores, hay abogados, hay ingenieros, hay comunicadores. ¿Cuáles son los pasos para poder detectar de alguna manera sobrepesar qué información merece o no merece ser desmentida o verificada o chequeada? Es primero que tenga que ver con el proceso electoral, ¿no? Nosotros no vamos a ámbitos que tengan que ver con un partido político. Tienen sus propios canales de comunicación. Nosotros no entramos en ese escenario. Al escenario que nosotros entramos es a lo que es el sistema electoral, ¿no? Tenemos ese monitoreo, chequeamos el tipo de información que pueda ser lesiva para el proceso electoral y que es falsa o imprecisa. Aquí vamos a algunos ejemplos para tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, hubo una cadena de WhatsApp que se estaba moviendo que hablaba de que estaba prohibido, de que iba a haber problemas si es que una persona iba con tal o cual color a votar. Y eso es impreciso, ¿no? Nuestra categoría es verdadero, falso, engañoso al momento, ¿no? Y eso era engañoso porque sí existe un tipo de restricción, pero no tiene que ver con el color de mi ropa, tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con arengas, tiene que ver con publicitar o promocionar un partido político. Entonces, si el partido político tiene como símbolo el triángulo, si yo voy con el color con el polo partidario de este grupo político, eso sí es propaganda. Pero si de casualidad mi polo tiene un color parecido como eso, pero no tiene ningún símbolo, eso no está mal. O sea, no podemos ser inquisidores en ese sentido, la ley no lo permite. Nosotros solamente cumplimos la ley y tenemos que buscar y fiscalizar que se cumpla la ley. Entonces, ese tipo de cuestiones que pueden generar cierta zozobra en la población, es nuestro deber precisarlo. O, por ejemplo, también corrió la información, lo que te acabo de contar corría como cadena de WhatsApp.
pero también en Twitter, ya como una aseveración, se dijo que se había cambiado los locales de votación, que el jurado había cambiado los locales de votación, y en principio eso es información falsa, porque en principio ni siquiera es función del jurado determinar los locales, ¿no?, de votación. Y nosotros precisamos que eso es falso, que en principio no está en nuestras funciones, pero además precisamos que en coordinación con OMPE, que OMPE había informado que hubo un cambio del 0,5% de los locales, 0,5%, que no era un cambio significativo y que se daba por una serie de razones que tenían que ver porque, mira, el país es tan grande y diverso, con que el dueño de un local en algún lugar lejano, adentrado, no quería ya prestar su local, o un local se había siniestrado, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que precisarlas porque generan en la gente desconfianza. Y el elector, obviamente todos tenemos derecho a desconfiar, pero no en base a cuestiones que son mentira. Y solamente esa es nuestra función. Sí. Hablar con argumentos legales, factuales, sobre lo que es preciso y lo que no es preciso, lo que es cierto o lo que no es cierto. Ahora, te he hablado, no sé si te has dado cuenta en este ejemplo, de varias cuestiones que tiene que ver con la participación del mismo comité, porque nos provee de información legal de cuál es el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones en materia legal, y también hay una interacción con otras entidades públicas, y en este caso la interacción fue con la OMPE, con quienes se habló para poder tener una información robusta y precisa que pueda llegar al elector y pueda entender muy bien de qué se trata. Claro, Carla, y aquí es necesario precisar que el fact-checking es un ejercicio periodístico bastante riguroso y que toma muchísimo trabajo, y por esa razón se integra el comité de esta manera multidisciplinaria y también interinstitucional. En todo caso, ustedes también están trabajando con las otras instituciones del sistema electoral. Mira, es muy interesante lo que cuentas, porque para que las personas que te están viendo lo sepan, por eso es que también hay comunicadores ahí. Yo tengo una experiencia de casi 20 años como periodista y he trabajado en unidades de investigación, he sido periodista de investigación. Y el método que estamos utilizando, con el que estamos procediendo, es que mínimo son 3 fuentes cruzadas, como mínimo. Incluso cuando la fuente directa es identificable, voy a la fuente directa y les comunico, informo a mi comité, coordino con mi comité la manera en que vamos a abordar cada caso, ¿no? Como anécdota te puedo contar que esta semana pasó 2 veces en que 2 personas identificables, porque la cadena de WhatsApp, por ejemplo, no se identifica, pero un tuit sí se identifica al autor. Me comuniqué como uno de los primeros pasos de nuestro método de verificación con la fuente directa y le informé que que vamos a cruzar eso y que esa información era engañosa por tal artículo de la ley y por tal otro artículo de la ley. Y esta persona decidió borrar su tuit de manera voluntaria, no es que nosotros le digamos, tiene todo el mundo, todos tienen el derecho de opinar y nosotros tenemos el derecho en pos del electorado bien informado de precisar. Definitivamente. Le comenté de esta información y que vamos a realizar una verificación y que tenemos tal o cual argumentos, y esta persona dijo, muchas gracias por precisarme, yo la verdad que prefiero borrar mi tweet, fue lo que dijo, ¿no? Entonces son situaciones que se van dando y que tienen como principal pilar el talante democrático de las personas, claro, ¿no? Y el nuestro también, ¿no? Como Jurado Nacional de Elecciones, uno de nuestros pilares es velar por tenemos una función educativa, ¿no? Sí. Y educar significa informar con la verdad, viendo pues las normas que tenemos en materia electoral. Así de factual es la cosa. Así es. Carla, una de las características de las noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales es que se propagan mucho más rápido que las verificaciones o el fact-check que ustedes realizan, y ese es un serio problema. ¿Cómo podemos atacar, o nosotros como ciudadanos, como participantes de las redes sociales, cuál debería ser nuestro comportamiento? El comportamiento, gracias por la pregunta, porque el comportamiento tiene que ver con una cuestión de compromiso, con una cuestión, digamos, ya de moral y de ética. Todos los investigadores sobre este fenómeno de las fake news determinan que hay dos
canales principales para la emisión y transmisión de las noticias falsas. El primero tiene que ver con una cuestión económica. Hay gente que gana dinero con esto. Hay gente que lanza para simplemente ganar con los retweets y la retransmisión de esta información falsa. Pero hay otra gente que va a lo emocional, que apunta a lo emocional básicamente. Entonces, yo retransmito siempre que esa información me satisfaga porque va en pro de mi candidato o chanca muy duro al otro candidato o candidata. Ahí entra la posverdad. Entonces, también ahí viene la cuestión emotiva y la cuestión de que, como tú bien has dicho, no me importa ni siquiera verificar si es cierto o no, porque va con mi conveniencia. Incluso esta semana nos ha pasado el caso de que una persona aceptó que se había equivocado luego de que hicimos el fact-checking, pero decidió no borrar su tweet porque había tenido alto alcance y le satisfacía tener ese nivel de likes. O sea, te das cuenta de la cuestión emocional que hay detrás de ello. Entonces, si tú me preguntas qué podemos hacer, el compromiso de las personas que poco a poco tenemos que ir cultivando es, apenas nos damos cuenta de que lo que nosotros estamos transmitiendo no es cierto, parar la cadena e incluso alertar a las personas a las que hemos podido transmitir esa información falsa, ¿no? Es una cuestión de compromiso, pero es una cuestión que tiene que empezar en algún momento. Es una cuestión que tiene que empezar ya, porque según las personas que investigan este tema, en unos 20 años el 70% de la información que va a correr a nivel mundial va a ser falsa. Y el nivel de descrédito de los medios formales de información, el nivel de desconfianza va a ser tan alto que cuando tú quieras emitir una campaña en pos de la democracia, en pos de la sociedad, la gente no te va a creer porque va a pensar que es una mentira. Entonces, no podemos llegar a ese... Efectivamente, cierto. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por toda esta información y les deseamos muchos éxitos en este trabajo que han emprendido y que es en favor finalmente del electorado, del ciudadano y de la institucionalidad del sistema electoral. Muchas gracias. A ti por la oportunidad. Cuídate, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.